Nosotros en esa matriz eléctrica ideal tenemos una gran ventaja, es que somos muy limpios y el 70% es hidro, y la hidro opera como una gran batería. Entonces, si nosotros tenemos una matriz eléctrica que fuera hidro, gas, sol y viento, tenemos una matriz eléctrica envidiable para el mundo entero. La palabra energía representa muchas cosas, desde encender la luz cada noche o cargar la batería de tu teléfono, encender los motores de tu empresa, o mejor aún, eso que te recorre el cuerpo cuando haces algo que te apasiona. Bienvenidos a Aquí se habla de energía, el podcast de Celsia. Conducen Ricardo Sierra y Gonzalo Velázquez. Ricardo, ¿qué tal la invitada de hoy? Por fin la tenemos. Qué Por mujer fin. más escasa, Ave María. No, le habíamos hecho varias invitaciones, algunas invitaciones a María Fernanda Suárez, exministra de Minas y Energía, una persona con una carrera rutilante en este sector y que sabe mucho de transiciones porque ella la hizo en su carrera profesional. Ella ha estado pues, en el sector, dijéramos, financiero y de planeación, luego en Ecopetrol, con energías, dijéramos, no renovables, y en el Ministerio de Minas y Energía le tocó liderar esa transición que está haciendo Colombia hacia las energías más limpias. Y fue muy bonito porque temas como esa primera subasta de energías renovables y una cantidad de proyectos que empezó el país a ver como una realidad donde, como decimos aquí en Celsia, pasamos del PowerPoint al Power Plant, ya se hacía en realidad. María Fernanda estuvo ahí presente, además en unos momentos también críticos. Recuerdo momentos críticos que en ese ministerio le tocó enfrentar. Y otra cosa muy interesante, estos personajes, Ricardo, que invitamos al podcast son multidimensionales, o sea, no son monotemáticos, sino que también ha hecho una lucha muy interesante de cómo entender el papel de la mujer en estos sectores como el de la energía, que son altamente masculinizados. Entonces también ha hecho de eso una causa. Así es que, María Fernanda, estamos muy contentos de tenerte aquí en nuestro podcast y seguramente esta conversación va a ser muy interesante. Bienvenida. Bueno, no, pues muy rico estar acá en este podcast con ustedes, de verdad que gracias por la invitación. Siempre es rico hablar de energía, así que feliz de estar aquí con ustedes y con esta audiencia. Así es, María Fernanda. Y quiero resaltar el tema de lo interesante de la experiencia de María Fernanda. María Fernanda ha tenido roles financieros, de inversionista en fondos de pensiones, de liderar pues, semejante compañía como es Ecopetrol, ¿no es cierto? Desde todos los roles y digamos desde que estuvo en ese equipo de María se transformó el Ecopetrol moderno de hoy, que pues está sufriendo, pero ese Ecopetrol moderno empezó ahí una transformación muy bonita. Y después pasa a ser consultora, después de ser ministra de Minas y Energía, pasa a ser consultora y después pasa a ser banquera. Entonces, mejor dicho, yo creo que no hay pregunta que no nos pueda responder hoy. Así es. Bueno, María Fernanda, en ese momento volvamos al 2018, al Ministerio de Minas y Energía, pues precisamente te correspondió avanzar mucho en esa transición energética, con esa primera subasta que yo recuerdo que fue pues muy importante para el país. Era una señal clara de que el país, el gobierno le estaba jugando a las energías renovables. ¿Cuáles fueron los retos en ese momento de poner a mover una máquina de esas que era desconocida? No teníamos todavía en el país experiencia en eso y quien hace las cosas la primera vez pues tiene que hacer un esfuerzo inicial mayor. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues yo empezaría por decir que la subasta de las energías renovables y todo el plan de renovables en ese periodo 2018-2022, pues fue lo más importante de nosotros en la agenda energética. Había muchas cosas, pero tener clara que esa era la prioridad, pues yo creo que era una de las primeras cosas que fueron importantes. Y el presidente Duque, cuando me ofreció ser ministra, me dijo, mi prioridad es el plan que vamos a hacer con las energías renovables no convencionales. Yo además venía del mundo petrolero y ahora hablamos de eso, entonces eso para mí en lo personal también significaba un reto. ¿Cómo lo hicimos? Que es, digamos, como los temas que fueron importantes y que fueron emocionantes. Lo primero es construir sobre lo construido. Había una ley que era la ley 1715 que ya estaba, que no era suficiente, pero había un primer esbozo. Y con esa ley sola, pues no hubiéramos sido capaces de sacar adelante, pero digamos que ya el país había empezado a pensar en la importancia de las renovables. Lo segundo, cuando yo llegué,
en el Ministerio de Minas y Energía, que me habían antecedido Germán Arce y Tomás González. Ellos habían empezado a hacer estudios, habían empezado a contratar al BID para entender cómo podían funcionar las subastas, teníamos algunas mediciones de las zonas en donde había más potencial. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue sentémonos, entendamos todo lo que ya hay y ver cómo sobre eso podemos evolucionar de una manera rápida. Entonces, yo creo que esto fue una política que empezó esto fue una política, digamos, que el país fue pensando de cómo se debe hacer en energía, ¿no? Que en energía uno tiene que hacer planeando, porque todas las decisiones tienen impactos muy importantes de largo plazo. Eso fue lo primero. Resulta que ahí yo empecé a ver un conflicto muy grande y una división muy grande entre los agentes del mercado. Había unos agentes del mercado que eran pro subasta y pro que impulsáramos las energías renovables, y otros que no funcionan, que eso es muy caro, que eso va a ser un desastre, que va a ser tarararara. Y yo diría que mi primera lección es que yo escuché a los agentes privados, pero tal vez no con suficiente atención. Esa sería como yo lo pondría. Y nos lanzamos a la primera subasta y fue súper importante de todo lo que construimos tomar ese riesgo. Y la primera subasta fue un gran fracaso, porque esta era la primera subasta global que digamos que el gobierno o el agente público organizaba la oferta y la demanda para que se encontraran las puntas de la oferta y la demanda sin intervención. Realmente nosotros éramos unos facilitadores, por decirlo así, de todos los mecanismos, de los contratos, de las garantías, pero no era que el gobierno fuera el off-taker de ninguno, ni proveedor de la energía ni off-taker. Y fue un gran fracaso, no logramos que el precio al que había demanda y al precio al que había oferta se unieran en las cantidades suficientes que necesitamos, y nos tocó declarar la subasta desierta. Ese fue pues un momento horrible. Yo le había dicho al presidente, es la primera subasta, habíamos convenido, y yo le había dicho, bueno, si sale bien, yo voy al palacio y lo anunciamos, y si sale mal, pues yo pongo porque eso es lo que le toca a uno. Como fusible. Igual llegué con el rabo entre las piernas, pues horrible. Pero en ese momento nos sentamos con el equipo y dijimos, bueno, ¿qué tenemos que aprender acá? Las crisis, yo creo que mi carrera y mi vida, un poco lo que me ha enseñado siempre es que las crisis son las grandes oportunidades. Así es. Entonces nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a oír muy bien a los agentes en por qué no fueron, por qué no, qué es lo que pasa, qué es lo que les hace falta, cuáles son las barreras, y lo tenemos que hacer con humildad y con atención. Y lo hicimos así, recorrimos todo. Después de haber oído a todo el mundo, yo creo que fue muy claro que de todas maneras había algunos agentes que no estaban listos para entrar en la era de las renovables no convencionales, en eólica, en solar, etcétera, y que se iban a resistir porque sí atentaban contra su negocio. Digamos, generaban unos desafíos que sin renovables no convencionales no había. Me dio también, yo creo que un poco la autoridad moral para lo que pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo, y es que pusimos una obligatoriedad para que la demanda tuviera que cumplir en un periodo de tiempo, porque en las transiciones energéticas nunca se puede hacer nada de hoy para mañana, un mínimo de renovables. Eso fue duro porque era, digamos, que de alguna manera introducir un factor que el sector no tenía, pero que sí siento que cuando uno hace política pública es el momento en que uno mide si el mercado por sí solo lo va a ser capaz de hacer o si necesita un refuerzo, digamos, de la política pública. Y al tiempo le pusimos unos beneficios tributarios que, cuando yo veo lo que se ha puesto de beneficios tributarios en el mundo, creo que solo es comparable con lo que hizo Estados Unidos en el Inflation Reduction Act, que ese es el verdadero incentivo a las energías renovables. Entonces pusimos yo creo que hicimos como un Lego, digamos, de todo lo que teníamos que hacer para que realmente fuera un éxito. Poner los incentivos tributarios, ponerle la obligatoriedad a la demanda, sentarnos con los agentes y mejorar la forma en cómo tenía que ser la subasta, y eso lo quiero recalcar porque fue muy importante. Trabajar en los temas de financiación para asegurar que los bancos, que las garantías, que como que todo el mundo convergiera y llegara. Y yo creo que un momento que a mí nunca se me olvidará, y Ricardo estuvo ahí sentado, es un día en que cité, porque casi siempre la interacción es muy gremial, ¿no? Del ministerio y los gremios. Y ese día invité a todos los presidentes de las compañías al despacho del ministerio, y nos sentamos y
oímos y al final creo que fue muy claro y dijimos, esto va a pasar y tenemos dos maneras de hacerlo. O lo hacemos trabajando en equipo o lo hacemos de una manera, digamos, distinta que no va a salir tan bien para el país. Y en ese momento creo que fue como un momento en donde todo el mundo dijo, a este bus nos vamos a montar. Y esto va en serio. Esto no es una señora que decidió un día para otro, pues, que va a hacer renovables, y lo hicimos, digamos, mostrando las razones por las cuales era importante para el país entrar a las renovables no convencionales y que no era nada más que un capricho. Así que yo creo que tomar el riesgo fue muy importante, tomar las decisiones de política pública que se requirieron y trabajar en equipo con los agentes fue fundamental. Y desde mi punto de vista, lo último tal vez es decir que lo más importante para mí era que el equipo que había en el Ministerio de Minas y Energía era absolutamente de talla mundial. El viceministro, que después fue ministro, Diego Mesa, con el que trabajamos increíblemente, y todo el equipo del ministerio estuvo muy alineado y los resultados que logramos con la subasta de renovables, la exitosa, pues fueron absolutamente maravillosos. Así es, María. Un equipo técnico y de talla mundial y una tecnocracia que tú lograste mantener allá en el ministerio y en todas las otras entidades adscritas al ministerio que fue muy importante. Yo quiero hacer una reflexión sobre lo que fue esa transición porque estuve del otro lado. Una de las preocupaciones que teníamos agentes que representamos demanda, como distribuidores nosotros que tenemos Valle y Tolima, era cuando uno le pone una obligatoriedad de compra, o sea, eso es atenta contra la libertad, digamos, de la selección. Pero el ministerio fue muy juicioso y dijo, es que yo lo estoy obligando a comprar lo más barato que hay hoy. Lo estoy obligando a comprar lo más barato que hay hoy y lo estoy obligando a comprarlo en el largo plazo. ¿Para qué? Para que podamos descarbonizar aún más este sector, que es bien limpio, pero lo que probamos. Entonces ese convencimiento, o sea, no era una decisión, tienen que comprar, no sé, un combustible súper costoso, una tecnología que está en desarrollo apenas, y usted va a tener que subsidiar a los que proveen la tecnología. No. Aquí había una decisión que económicamente estaba tenía una lógica de mercado. Fuerte. Y que el resultado después de la subasta, María, fue extraordinario. Hoy en día, que se habla tanto de renegociación de contratos, por ejemplo, para la costa atlántica, nadie quiere tocar esos contratos de esa subasta porque la demanda que entró ahí son los contratos más baratos que hay en el sistema. Entonces, en verdad es un logro espectacular cuando se mira incluso hoy hacia atrás en el resultado. Claro que hay gente que no hemos podido construir los proyectos, María, pero eso es no otro han entrado, problema. pero bueno. Ahorita hablamos de eso, esa es mi gran frustración. Pero sí, diciendo lo que dice Ricardo, yo diría como dos cosas. Una, que fueron los resultados de la subasta y que me siento pues muy feliz y muy orgullosa. Ahora les muestro el recordatorio que tenemos en el equipo de eso. Pero pues nos habíamos puesto una meta de 1.500 megavatios y en esa subasta logramos 2.200 y el precio fue 95 pesos por kilovatio hora. O sea, cuando uno ve ahora todos los precios que hay de debate en la energía fue espectacular, pero lo importante es que fue así de bien porque estaba bien organizada la subasta, porque se trabajó, sabíamos que había que articular mucha gente. Y ahí le preguntaría a Ricardo, voy a aprovechar esto porque yo nunca me han contado el otro lado de la historia, de cómo veían ustedes ese contrapunteo cuando estábamos en el Congreso pasando la obligatoriedad. Hubo un momento en que tenía mi bancada opositora y de alguna manera uno, pues parte de lo que a uno le toca aprender con la política es quién está detrás de cada opositor, ¿no? Entonces hubo que hacer algunas llamaditas para decir, bueno, a ver, aquí vamos a jugar duro, vamos a jugar sangriento o vamos a jugar a que todos vamos para el mismo lado. Entonces, de pronto es chévere, Ricardo, saber cómo se sintió de ese lado ese momento en que al principio sí hubo oposición del sector y ya después el sector dijo, oiga, esto es algo chévere y de verdad que es importante y es interesante para las empresas y para el mercado y para el país. María, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la demanda, ha habido una tradición, yo creo que ha venido cambiando en los últimos años y creo que desde el 2018 al 2022 empezamos una transición y es que la demanda empezó a contratarse más a largo plazo. La demanda especulaba mucho con bolsa. ¿Por qué? Porque éramos un sistema hidrogenerado, cuando había agua en este país los precios de bolsa se iban al piso, entonces mucha gente jugaba a tratar de llevarle a los clientes precios de energía bajos
especulando contra la bolsa. Nosotros en Celsia, por ejemplo, nunca lo hicimos. Nunca. La política de nosotros en Celsia desde hace décadas es contratar a mediano y largo plazo. Nunca un cliente de Valle de Tolima tiene la fugia de lo que esté pasando en la bolsa. Estamos contratados al 85, al 90%, siempre. Pero lo que tú lograste, y eso era que la gente le quitara el miedo al largo plazo. Es decir, yo me voy a contratar a largo plazo, voy a estar cerquita de la media de contratos de todo el país. Entonces yo creo que eso fue lo más difícil yo creo que para muchos jugadores en el mercado entenderlo, que los contratos a largo plazo. Y desde el punto de vista de la oferta, pues para uno poder cerrar financiamientos buenos y de largo plazo, necesita esos off-takers. Entonces, por ejemplo, jugadores nuevos que no están en Colombia, que no tienen portafolio de clientes. Nosotros tenemos hoy un portafolio de 1.000 clientes comerciales industriales grandes, que digamos que uno tiene ahí una flexibilidad y un gambeteo para poder desarrollar proyectos y uno sabe que va a tener clientes que van a necesitar nuestra energía. Pero clientes nuevos, por ejemplo, llegaron compañías tan grandes como Energía de Portugal o desarrolladores solares nuevos que lamentablemente por otras razones no han podido desarrollar sus proyectos y ojalá que lo puedan hacer. Pero ellos necesitaban ese sistema de subastas para poder entrar al mercado, porque si no les iba a dar muy duro. O sea, tenían que jugar un juego de estructurar sus comercializadoras, les iba a tocar varios años. Acá podían rápidamente colocar un bloque grande de energía y poder salir a financiar sus proyectos. Entonces, mira que desde las dos puntas fue muy beneficioso ese esquema de subastas, que es muy usado en el mundo, y yo creo que ustedes pues le sacaron todo el brillo a ese modelo. María Fernanda, sigamos con el tema de tu transición, porque yo recuerdo cuando fuiste nombrada ministra de Minas y Energía, todo el mundo decía, uy, viene Ecopetrol, entonces tiene corazoncito, la iguana de Ecopetrol en el corazoncito. ¿Y cómo fue eso de entender esas prioridades? Como dijiste, el presidente dijo, quiero esta prioridad y organizar todo alrededor de una transición, porque a uno lo sesga también su pasado. Bueno, pues mira, a ver, yo creo que ahí hay como varias cosas para reflexionar como sobre la transición. Lo primero es, yo creo que en una transición, y esto lo digo muy también en el plano personal, yo he hecho muchas transiciones laborales, transiciones personales, ¿no? He vivido como mi vida en transición. Lo primero es que uno tiene que aprender mucho del pasado y entender las lecciones del pasado, y la historia energética de Colombia es una historia muy importante. Es una historia que ha marcado el ritmo de la economía de una manera determinante. Colombia sufrió mucho en los momentos en que no tuvo petróleo, que fue de los pocos momentos, digamos, en que no tuvo autosuficiencia petrolera. El apagón de los 90 es algo que nosotros como colombianos no podemos olvidar, y en donde me parece que muchas veces, como las personas que no conocen eso, no entienden o no lo vivieron, subestiman la importancia de un sector que funciona. Yo había estado en Ecopetrol, pero también había estado en la junta directiva de ISA y de ISAGEN. Entonces tenía, digamos que, un conocimiento del eléctrico que era muy importante. Para poder pensar en esa transición, lo primero es entender la diferencia entre la matriz energética y la matriz eléctrica. Parece que eso es evidente, pero casi nadie entiende entre una cosa y la otra. Entonces todo el mundo habla de renovables y entonces que la matriz, entonces ya todo el mundo, empezando porque entonces todo el mundo piensa que uno solo está trabajando por la matriz eléctrica y porque los bombillos estén prendidos, y no por la matriz energética. A mí me sirvió mucho, diría también, haber venido de un mundo al principio puramente financiero, porque yo fui entrando al mundo, digamos, de la energía, al que le tengo, mejor dicho, me fascina, como poco a poco, ¿no? Porque era directora de crédito público, entonces empecé en la junta de ISA y la junta de ISAGEN, y después entonces asistía o acompañaba al ministro de Hacienda a la junta de Ecopetrol o a los temas, digamos, financieros de la junta de Ecopetrol. Entonces mi entrada al mundo de Ecopetrol fue paulatino,
Bueno, me acuerdo, eso sí, Ricardo me ganó una subasta cuando yo era inversionista que fue Termoflores. Y eso fue mi primera. Estábamos en Porvenir, los fondos nos habíamos unido para comprar a Termoflores y Ricardo se lo ganó. Qué vaina. Pero, pero nunca, entonces fue como poquito a poco. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque la gente que ha estado todavía en el sector energético a veces como que no ve lo que el resto de la gente no sabe. Y uno tiene que empezar y decir, oiga, hay que hacer un tema de educación muy importante para la transición. Y eso me sirvió mucho a pensar, digamos, en la transición. Lo primero que hice fue aprender mucho de renovables porque yo realmente de renovables no sabía. Yo sabía de hidro, sabía de térmicas, sabía pues de petróleo, pero no sabía, digamos, de renovables no convencionales y era un momento en donde el mito de si las renovables eran competitivas y las renovables iban a funcionar tecnológicamente, todavía había esa gran duda. Y teníamos países con unos fracasos, o no, yo no sé si llamarlos fracasos, digamos, pero por ejemplo, España había expandido las renovables de una manera muy rápida y le había costado una cantidad de plata absurda. Entonces había una duda si un país como España pues se podía dar el lujo de hacer una expansión tan grande a un costo tan alto, digamos, para los usuarios. Entonces, para mí, entender técnicamente qué significaba sobre la matriz eléctrica, cómo se podía hacer, pues fue lo primero y más importante. Lo segundo, yo diría que para mí la gran conclusión es esto es como una frase que a mí me gusta mucho, que es el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Y creo que con renovables es exactamente igual. Para mí los renovables hasta donde sea posible y los fósiles hasta y mientras sea necesario. Y es un tema en la matriz energética de sumar, no de escoger. Entre más diversificada es una matriz energética, es más rica, es mejor. Y al final, la filosofía, digamos, de nosotros en la transición energética es, vamos a incentivar los renovables todo lo que podamos. Pusimos incentivos tributarios a más no poder. ¿Para qué? Para decir, no, el mercado con estos incentivos tributarios va a traer todos los renovables que sean posibles. Y eso va a permitir que el precio al que entren a la matriz eléctrica sea un precio que va a beneficiar a los colombianos. Y eso es muy importante, María. Yo quería hacerte una acotación ahí, que la gente dice, claro, beneficios tributarios y se están ganando los desarrolladores una plata. No, ese beneficio tributario es el que se necesitaba en ese momento en particular para poder hacer competitivas las tecnologías renovables no convencionales, especialmente la solar, frente a lo que ya había en hidro, especialmente en Colombia. Si no, la gente no hubiera podido comprar energía porque hubiera sido muy costosa. No la hubiéramos podido entrar. Totalmente. Y ahí tal vez para el punto de Ricardo, y que es lo más importante, que en la medida en que haya beneficios tributarios, pero haya competencia, ese precio se le transmite, se le pasa al consumidor, que es lo que uno quiere en últimas. Uno quiere que el más eficiente o las compañías más eficientes desarrollen los proyectos. Y en la medida en que haya competencia, ese precio termina en el consumidor. Entonces ese pedazo, digamos, pues era súper importante y creo que eso es otra de las cosas que promovimos mucho en la transición energética y era, queremos más agentes y también se logró y llegaron, por lo menos en los proyectos, más agentes, no todavía en la realidad, y ese fue importante. Y el último tema es que cuando uno mira, y eso es real aún hoy en el 2024, las proyecciones de cualquier agencia del mundo entero. Vamos a necesitar petróleo, gas y carbón aún en el 2050. Tenemos que descarbonizarnos a la mayor velocidad posible, sin duda alguna, pero la realidad, porque simplemente la tecnología no está lista para dejar a los fósiles, es que con la innovación y la tecnología que hay hoy, el mundo y los humanos para vivir necesitamos carbón, necesitamos petróleo y necesitamos gas que va a seguir creciendo, digamos, dentro de la participación de los energéticos. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, no, yo tengo que crecer los renovables para que en la medida en que esto evolucione, pues cada vez tenga una participación más grande en la matriz y de alguna manera tengo que dejar que los fósiles sigan sosteniendo la matriz energética
y cuando la innovación llegue y haya una tecnología mejor que lo sustituya, será el momento para sustituirlo. A mí me encanta una frase que dice que es que la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, ni porque prohibieran las piedras. La edad de piedras Total. porque llegó la máquina de vapor, llegó la tecnología, llegó la innovación y eso es lo que realmente hace que se acelere la transición energética. O sea, la transición energética no se va a acelerar porque prohibimos el petróleo o el carbón. Yo creo que de hecho la prohibición lo que nos va a hacer es detener la transición energética y que sea más costosa tanto económicamente como ambientalmente. Lo vivimos en Alemania, lo vamos a probablemente a vivir en Colombia en la manera como lo estamos haciendo ahora. Entonces realmente es saber que lo que nos va a ayudar a acelerar la transición energética es la tecnología y la innovación y no la prohibición. Muy bien, María Fernanda. La siguiente pregunta tiene mucho que ver con esto que estamos hablando y ya diste algunas ideas. ¿Cuál es entonces esa matriz energética y esa matriz eléctrica que consideras ideal? Bueno, a ver. Primero, tal vez yo haría un vínculo entre cómo planear la transición energética y qué es la matriz ideal. Y yo diría que primero, la matriz energética es ideal dependiendo de cada país. No hay una talla que le quede bien a todos los países. ¿Y por qué? Porque los países tienen diferentes recursos energéticos. Entonces, lo que le sirve a Alemania no es lo mismo que lo que le sirve a Colombia. Y en eso quiero hacer énfasis porque muchas veces veo que estamos pensando en que queremos una matriz energética de países europeos y nuestras condiciones son totalmente distintas desde los 3 aspectos más importantes de una matriz energética. Uno, desde el punto de vista de sostenibilidad. Nosotros emitimos el 0.5% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Y les voy a dar otro dato. Mientras que un colombiano o un latinoamericano promedio produce o digamos que emite 2 toneladas de CO2 por año, ¿cierto? Un norteamericano emite 14 toneladas de CO2 por año. Entonces nosotros no podemos diseñar nuestra matriz energética desde el punto de vista de sostenibilidad igual que lo hace un país desarrollado. Está mal. Eso desde el punto de vista de sostenibilidad. Desde el punto de vista de sostenibilidad, además, depende mucho de los recursos energéticos que hay dentro del país. Colombia tiene una gran ventaja y es que en Colombia somos ricos en todos los recursos energéticos. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos carbón, tenemos sol, tenemos viento, tenemos agua. Nosotros sí, es una riqueza abrumadora. Nosotros tenemos una riqueza que hace, yo digo, ¿será que es por eso que es que no sabemos de verdad administrar esa riqueza y no somos capaces de tener el I en donde le podríamos sacar todo? Y tener todos los recursos energéticos le permite a uno diseñar la matriz energética perfecta, que es aquella que tiene el mejor equilibrio entre sostenibilidad, confiabilidad que para mí no se traducen más en que todo el mundo sepa que va a tener luz todos los días del año y que va a tener gasolina todos los días del año y gas para desayunar todos los días del año. El costo, y es algo que aquí no podemos pormenorizar, y que es que para los usuarios de esos energéticos el costo sea un costo asequible. Ese es un tema fundamental. Y por último, yo introduciría o tengo, digamos, que un concepto que fíjense que cuando yo era ministra me preocupaba menos y ahora me preocupa mucho más, y es soberanía energética. Con los conflictos geopolíticos, con la inestabilidad que hay, y más en un país en donde tenemos todos los recursos energéticos, pensar en depender de las importaciones, porque uno puede hacer una matriz energética confiable dependiendo de importaciones, pero la confiabilidad depende de mantener la estabilidad geopolítica. Entonces, sí, para mí sí, la soberanía energética, sobre todo teniendo los recursos, es algo a lo que yo le daría, digamos, hoy en día un lugar especial. Y diría que para mí la matriz energética ideal, y pensando en cómo transitar a una matriz energética cada vez más limpia, porque yo creo que ese es algo que todos los colombianos tenemos claro, y es que
en la medida en que la matriz energética pueda ser más limpia, a un precio adecuado, pues, ¿cómo no? ¿Por qué vamos a decir que no? El costo de la velocidad de la transición determina mucho el costo de la transición para los usuarios. Una transición demasiado acelerada es una transición costosa, bien sea porque uno le introduce a la matriz energética una tecnología que todavía no es competitiva o porque lo hace tan rápido que termina sacando de la matriz energéticos que son fundamentales, como el carbón, como el petróleo o como el gas, y cuando tengamos ausencia de suministro de esos energéticos, nos va a costar una fortuna. Entonces, la velocidad de la transición es indispensable para mantener las tres puntas del triángulo más la soberanía energética adecuada. Esa es mi visión. Sí, María, me parece maravillosa, buenísima. Incluso hay ejemplos en el mundo de lo que acabas de decir. Es decir, las transiciones en cada país son distintas. Colombia tiene una matriz eléctrica supremamente limpia, demasiado limpia. Incluso como país, pues somos muy bajos en emisiones de CO2, que es una bendición. Uno casi que podría decir, quedémonos quietos y esperemos a que nos alcancen. Pues porque la intensidad de emisiones de CO2 por persona de nosotros es muy bajita. Pero entonces quería hacer dos ejemplos con lo de la velocidad de la transición. Tú sabes que nosotros somos fans de las renovables en Celsia, súper fans, pues, y somos líderes y seguimos empujándolas y queremos seguir metiendo muchas cosas, pero también somos conscientes de que se necesita esa confiabilidad. Es que el kilovatio más caro es el que no se tiene. Acabo de leer un artículo que salió de la senadora Paula Alguín, que decía que hay un estudio del Banco Bogotá, Gonza, que de pronto María lo conoce, en donde hablan que una hora de racionamiento para el país le cuesta 200.000 millones de pesos. No. Una hora de racionamiento. Entonces, el kilovatio más caro es el que no se tiene. Velocidades de transición. Australia, llenos de recursos como nosotros, y les dio por acelerar el mundo de las renovables, como les dio a los países europeos hace una década y media, 2 décadas. Y lógicamente en ese momento la tecnología no era competitiva. Tuvieron que llenarlas de subsidios y impusieron cuotas y velocidades en la transición. ¿Qué les pasó? Empezaron a tener problemas de confiabilidad. Clarísimo. No tenían cómo respaldar la intermitencia de las renovables. Y las plantas térmicas a carbón y a gas que habían sacado a sombrerazos, les tocó volverlas a llamar y montar incentivos para que no salieran del sistema. Y que cuando las fueran a sacar tenían que hacer unos procesos de transición por lo menos de 3 años para que se pudiera validar todo en el sistema. Es decir, lo que tú acabas de decir le ha pasado a muchos otros países muy sofisticados en sus análisis también, por, digamos, una ideología de tratar de acelerar y de limpiar sus economías, que son mucho más contaminantes que la nuestra. Y bueno, ya eso está probado y eso no funciona. O incluso, quiero tocar un tema, tú has tocado 2 puntos que a mí me parecen claves, y es, cuando llegué al ministerio, una lección que me dio la primera fracaso fue escuchar muy bien a los privados, escuchar muy bien a los agentes. Y saber qué funciona y qué no funciona, y también tomar posiciones como gobierno frente a eso. Lo otro es, dentro de toda esta transición, tocaste el tema del costo, y es el tema de la competencia. Necesitamos muchos más agentes. Es decir, esto no es de 4 generadores, aquí ya hay cerca de 70 agentes distintos en generación, que han llegado del mundo de las renovables no convencionales, y necesitamos 200 más. Y necesitamos 10 agentes más en transmisión. Y necesitamos muchos más agentes, ojalá que traigan nuevas tecnologías en distribución. Es decir, una de las cosas que logra que el costo sea asequible es competencia, más agentes, no estatizar. Ecuador, mira lo que le pasó, María, a ti te tocó vivirlo. Ecuador de pronto de un momento a otro le dio por estatizar todo, y que no, que es que esto es un bien público, y hoy están comprando kilovatio de Colombia a 1.500 pesos. Están apagados técnicamente. Se apagaron en el Y niño. están en un enredo porque es que deshacer el entuerto toma años, toma años. Sí. Entonces, no, maravillosas tus reflexiones sobre cuál es el modelo de transición. Y María Fernanda, y durante todas estas conversaciones y en los últimos meses hay que llamar a un amigo, el gas. Porque es es el combustible de la transición. Y como que se mete en una bolsa, es que sigue siendo fósil. Sí, pero sigue siendo fósil con unas emisiones mucho más distintas a los líquidos, etc. El papel del gas, María Fernanda, en todo esto. El papel de gas es absolutamente esencial en la transición
transición, es efectivamente el combustible de la transición, por varias cosas. Lo primero es porque pues, emite un 40% menos de emisiones de CO2 que petróleo o que carbón emite como 60% menos. Entonces, ese pedazo es fundamental porque todo lo que nosotros podamos sustituir de carbón a gas es una gran ganancia. Y de nuevo el tema de aterrizar a la gente en la realidad. Uno no puede poner a producir una producción industrial con renovables. Eso es irreal y la gente se le olvida que hay que producir cemento, a la gente se le olvida que hay que producir papel, a la gente se le olvida que hay que producir, no sé, fábricas para hacer inodoros. Eso no va a funcionar con renovables todavía. Sí, el calor industrial es de otra fuente muy distinta. Por eso es que se tiene que llamar todavía y hay que tener todo el tiempo claro que realmente, y una de las cosas más difíciles en la transición energética son los que se llaman los sectores difíciles de descarbonizar, porque la intensidad energética que necesitan en el calor industrial es de tal magnitud que nos va a costar. Entonces, todo lo que yo pueda mover a gas, y calderas de gas, producción industrial de gas, pues va a ser una ganancia importante. En transporte es otro lugar importantísimo en donde el gas tiene un rol por jugar, y había, digamos, alguna senda, digamos, en los temas de transporte, pero en la medida en que hay ruido de desabastecimiento, pues eso se inhibe completamente. Y el último, y que no se nos puede olvidar, que a veces, y me ha sorprendido, digamos, que mucho en este periodo de gobierno, pues es que hablamos de la transición energética y se nos olvida un poco pues los 400.000 hogares que en Colombia todavía cocinan con leña y que si nosotros fuéramos capaces de mover la ganancia que tienen esos hogares en calidad de vida es impresionante. Entonces el gas es importante por esas, digamos, por esas tecnologías que si las movemos de carbón o las movemos de combustibles líquidos, una térmica de combustibles líquidos a gas, claro, pues es una ganancia enorme. Y por último, es fundamental en la matriz eléctrica, porque los renovables, como bien dice la palabra, que son renovables intermitentes o renovables no convencionales, como el sol y el viento, pues solamente hay 12 horas del día en Colombia, el viento es itera y eso hace que la matriz eléctrica no sea estable, que es la diferencia de la hidro, salvo en periodos de niño. Entonces uno necesita un energético que estabilice, un energético que diga, oiga, cuando no hay sol y cuando no hay viento, esto para sobresimplificarlo, pues el gas entra y el gas da la confiabilidad porque la gente no dice, ay, ¿será que hoy hizo mucho sol en la Guajira o no? Para saber si hoy voy a prender el secador de pelo o no. ¿Será que hoy no? Entonces ese tipo de cosas, el gas es fundamental para mantener esa confiabilidad. Nosotros en esa matriz eléctrica ideal tenemos una gran ventaja, es que somos muy limpios y el 70% es hidro, y la hidro opera como una gran batería. Entonces, si nosotros tenemos una matriz eléctrica que fuera hidro, gas, sol y viento, tenemos una matriz eléctrica envidiable para el mundo entero. Pero es la combinación, digamos, de esas 4 tecnologías la que hoy sería la matriz eléctrica perfecta a mi modo de ver. De acuerdo, María. Entre más diversificada, más riqueza, más posibilidades de progreso, más alternativas tendrán los industriales, los comerciales y los hogares para poder, digamos, suplir sus energías. Incluso te doy un dato en tecnología. La tecnología de los motores nuevos que funcionan a gas natural cada vez son más eficientes. Entonces, cuando tú miras una térmica construida hace 15 o 20 años, podían emitir CO2 el doble de lo que están emitiendo hoy esos motores. Es decir, cada vez la tecnología es más eficiente. Y fuera de eso, están desarrollando tecnologías que se llaman de catalizadores, que se conectan a esas plantas térmicas, que capturan mucho de esos CO2. Entonces, al final, esa satanización del tema de las térmicas a gas, que es el combustible ideal para la transición, ojalá que llegue muy rápido el almacenamiento, ojalá que lleguen muy rápido tecnologías de almacenamiento térmico diferentes. O sea, vienen muchas cosas que se están volviendo ya prácticamente productos industriales que los clientes pueden tomar, pero hoy la tecnología es bastante eficiente. Y una cosa muy bonita que de pronto tú tocaste es soberanía energética. Necesitamos explorar mucho más gas en Colombia.
mucho más gas en Colombia. El gas tiene que ser doméstico. Es que el gas doméstico deja regalías. El Estado colombiano se hace socio de las compañías que lo exploran. Eso genera impuestos, genera empleo local. Comprarle a una compañía importadora de gas es pagarle a las compañías que están haciendo fracking en Estados Unidos o donde sea, y no generan absolutamente nada de la riqueza que genera un ecosistema industrial y de producción como el que puede generar en Colombia. Así que, fíjate, nosotros tan celsianos, tan verdes, tan renovables y tan fans del gas. de hacer una buena transición, porque si No, no sería muy dice costoso. Ricardo, yo le sumaría solo una cosa, es que el gas importado nos va a costar el doble o el triple. Yo tengo mucha preocupación de lo que viene, y tal vez en esa pregunta de cuál es la matriz energética ideal y la transición, yo les digo que realmente en estos últimos años, 2 años, sí, cada día nos hemos alejado más de tener la transición energética ideal. ¿Por qué? Uno, porque no hemos sido capaces de ejecutar los proyectos renovables. Entonces, se quedaron en papel. Esa es mi gran tristeza, mi gran dolor, mi gran frustración después de tantas horas invertidas a la transición, que no estemos ejecutando los proyectos. Entonces, nos estamos alejando de la transición energética. 2, el hecho de acabar con la autosuficiencia de gas. Acabar con la autosuficiencia de gas nos aleja de la transición energética ideal, y nos va a hacer que sea muy doloroso para los colombianos. Si hoy la gente está sufriendo por lo que está pasando en la costa Caribe, en el 2026 esto no tiende a mejorar si seguimos acabando con nuestras propias fuentes de gas y no generando nueva oferta de electricidad con las renovables. O sea, estamos matando la oferta. Siempre que hay menor oferta se suben los precios. No hay nada que hacer. Así es, esa es la ley de la vida. Y alguien tiene que pagar eso. Ve, María, y otra cosa muy triste es que grandes hidroeléctricas, como satanizaron las grandes hidroeléctricas, el tema de un extremismo ambiental y lo difícil que es construirlas, los procesos, los años que toman, que era la otra gran fuente de baterías, de estabilidad del sistema, de usar un recurso que tenemos en abundancia en Colombia, es una tristeza. No hay proyectos de grandes hidroeléctricas hoy que se estén desarrollando. Ricardo, incluso ya hay grupos activistas en contra de las PCHs también. Entonces uno dice, dime qué te sirve, pues porque, ¿qué vamos a hacer? O sea, nos estamos encerrando en esa oferta y creo que eso es problemático para el futuro. Un último tema de energía antes de cambiar de tercio. Estamos cumpliendo 30 años de las 2 leyes que cambiaron la institucionalidad y todo el sistema, la 142 y 143. Y uno dice, ay, una ley de 30 años ya hay que cambiarla, eso está muy viejo. María Fernanda, ¿qué sirve y qué debemos actualizar de esas leyes desde tu perspectiva? Y sobre todo, ¿hay que hacer una nueva ley de servicios públicos para que se arreglen los problemas de este sistema? Y la complemento, Gonza, con algo, porque es que es una ley que tiene 30 años, pero crea una institucionalidad en donde la institucionalidad más que bien se ha venido actualizando. Exacto. Y ajustando. Entonces, María, tú que estuviste allá, ¿se necesitan más leyes o se necesitan más actuación de parte de las instituciones que ya están creadas? Yo diría radicalmente, no se necesitan más leyes. Y para mí una máxima sería, no arregle lo que está funcionando. De verdad que este es un sistema que tiene problemas, por supuesto, y ahorita hablamos de los problemas. Cosas por mejorar, porque afortunadamente uno en la vida, cuando uno evoluciona y tiene cosas que funcionan, siempre tiene cómo hacer que las cosas funcionen mejor, y lo que hay que hacer es evolucionar el sistema y no implosionar el sistema. Yo que resaltaría de la ley 142 y 143, tiene todos los elementos que uno necesita para que funcione un sector. Primero, hay un esquema de planeación, que no es un tema menor. Estas son decisiones, tecnologías, las inversiones se toman a largo plazo, por eso la estabilidad en las reglas de juego es fundamental. Y la buena planeación es la que nos permite decir, oiga, ¿cuál va a ser la demanda del país en el 2030 y en el 2040? Y cómo estos son proyectos que se toman 2 años tal vez en un solar, pero 10 años en una hidroeléctrica, y en el sector de gas o eso, pues también se toman 5 o 7, estamos viendo los proyectos de offshore, se toma un tiempo. Entonces uno tiene que tener planeación, eso es lo primero. Segundo, hay una política pública alrededor de los incentivos para las energías renovables, los incentivos para la transición energética, y cómo se diseña, y este tema es fundamental desde el punto de vista de política pública. Tercero, hay un regulador independiente, entonces el diseño funciona muy bien.
porque la regulación tiene que trascender los periodos de gobierno. Es la única manera en que va a haber inversión. Si la regulación es politizada y si la regulación no trasciende los periodos de gobierno, es muy difícil para un inversionista tomar la decisión. Y en ese punto del inversionista hay un tema que hay que hacer énfasis. El capital es libre y el capital es móvil. Y si Colombia le dice que no al capital, el capital se va a mover a otros países. Y se va a mover a Panamá, se va a mover a República Dominicana, se va a mover a Perú. Lo que hay es demanda de buenas empresas en el mundo que hagan proyectos de renovables. Y para eso las reglas de juego son fundamentales. ¿Y por qué digo eso? Porque la planeación, la política pública y la regulación son todos elementos que están en el papel, pero los humanos y los colombianos consumimos energía en la vida real. Y para que ese papel pase a la vida real, usted necesita las empresas que ejecuten y que ejecuten bien. Y si algo ha funcionado maravillosamente en ese arreglo en Colombia, es que hay empresas públicas y privadas. Y las empresas públicas han funcionado bien en el suministro de energía en términos generales. Hay unos lunares, pero en términos generales han funcionado bien. Y que haya competencia entre el público y privado ha hecho mejor a las empresas privadas y ha hecho mejores empresas públicas. No es tan fácil encontrar esquemas donde conviva en la prestación de servicios públicos, la prestación de servicios por parte de empresas municipales o públicas y las empresas privadas. Y en Colombia... Incluso mixtas, como nosotros, que tenemos a 34% entidades regionales del Valle del Cauca como socias de Celsia Colombia. Exactamente, o empresas mixtas que los municipios, etcétera, y los departamentos se benefician increíblemente de la empresa privada. Entonces, cuando uno ve la articulación de la ley 142 y 143, que es diseñada después del apagón de los 90, y eso no se nos puede olvidar, en donde teníamos un país apagado, en donde teníamos una cantidad de empresas estatizadas, corruptas, politizadas, y que no funcionaban y que le costaban al Estado y a los colombianos billones de pesos, pues toda esa institucionalidad se forma después de haber aprendido, digamos, como todo ese camino recorrido. Yo creo que hay algunos temas que son fundamentales resolver. Uno, sin duda, el tema de la costa Caribe. Pero lo que estamos haciendo hoy es lo que nos llevó a los problemas de la costa Caribe, pareciera que es lo que queremos aplicar para todo Colombia, en vez de resolver un problema puntual de la costa Caribe. Y la costa Caribe tiene un problema, yo lo llamaría como un problema de raíz, y es lo que yo haría y lo que siento que todavía le falta al sector. Al sector le hace falta una supervisión mucho más seria. Al estilo, y ahora sí me sirve mucho mi mundo paralelo del sector financiero, al estilo de una supervisión como la supervisión de la Superintendencia Financiera, que es una supervisión basada en riesgos, porque los riesgos que trae el sector eléctrico a la estabilidad del país, a la economía, así como decimos que hay que trabajar por asegurar la confiabilidad, se necesita una supervisión muy técnica y una supervisión basada en riesgos. Y yo creo que esa fue una debilidad que no es una debilidad de la ley, es una debilidad en cómo se implementó la supervisión y que no se necesita una ley para modificarlo, se necesita es armar un establecimiento técnico como la Superintendencia Financiera, muy técnico para una supervisión basada en riesgos, porque el problema madre de la costa Caribe fue unas empresas que tenían unos mercados muy grandes, que no hicieron las inversiones y que el supervisor no cumplió en su labor el momento de ir a llamar la atención y de decir ustedes tienen que hacer las inversiones que hay que hacer para que esto no se nos deteriore como se nos deterioró en forma de las pérdidas, en forma de que todo estaba expuesto a bolsa, etcétera, y eso se volvió un círculo vicioso. Y hoy hay un problema en la costa Caribe que hay que resolver. Las tarifas que están pagando las personas de la costa Caribe hay que resolverlas, pero uno no puede acabar con un sector para resolver el problema de la costa Caribe. Esa es un poco, digamos que mi reflexión respecto al tema. Y tal vez hay otro tema que me falta de lo muy importante que no podemos perder en la ley 142 y 143, y es la división de roles entre las partes de la cadena. O sea, todo lo que me refería es en la institucionalidad, pero lo otro que fue muy visionario y muy importante es, está un generador, está un transportador o transmisor y está el distribuidor y comercializador.
Y tener separadas esos roles es fundamental. Nosotros lo estudiamos en la misión de transformación energética que hicimos, porque con generación distribuida yo tenía una inquietud y decía, esa separación del transmisor y del transportador seguirá siendo tan relevante y tan importante. Ahorita no les puedo contar porque por falta de tiempo, pero definitivamente sí. Y yo creo que fue un error, yo creo que fue un error que ISA fuera parte de Ecopetrol. Fui crítica en eso y he sido crítica en el tiempo de eso. Y creo que ahora no podemos dejar que se mezclen los roles entre generador, transportador y distribuidor. Es algo que hay que mantener las líneas separadas para que todo funcione. Estamos de acuerdo y porque se nos acaba el tiempo, María, pero no hablamos mucho de transmisión, que tú también tienes ahí una muy, muy buena experiencia, pero clarísimo, qué bueno los mensajes sobre las leyes. Yo creo que la ley 142 y 143 ha sido de esas leyes que lo tiene todo y muy bien estructurado, y la institución ha logrado funcionar muy bien. Este es un sector que incluso es muy competitivo en precios, que es una de las cosas que más, digamos, los políticos tienden a criticar, y yo sé que tenemos ese gran problema y hay que ser empáticos con la costa caribe y con los usuarios de esa zona, pero cuando uno mira Colombia hoy estamos en la mitad de la tabla en precios, cuando hablamos de precios de estrato 4, sin subsidio ni con digamos, contribuciones, pero con una consideración: los que nos ganan son los estatizados que tienen subsidiado el precio de energía. Entonces, en realidad son sistemas fallidos. Venezuela, Argentina tiene sus problemas, Ecuador tiene sus problemas. Claro, son más baratos allá, pero no mucho más baratos. Y nosotros estamos ahí cuando empieza ya como los sistemas estables. Y somos el quinto más económico de Latinoamérica, incluso contando pues estos sistemas que a la gente le sale carísimo el kilovatio. Esa no es una referencia. O sea, en Venezuela, qué pesar, tenían el mejor sistema eléctrico de Latinoamérica y en 25 años tiene el peor sistema de Latinoamérica. ¿Y qué le toca hacer a la gente? Pues tener generadores, pagar cosas, se le dañan los electrodomésticos, tienen que comprar el mercado todos los días porque no tienen cómo refrigerar. Bueno, ese es el tipo de cosas. Es decir, es un sistema que funciona bien, que se puede acomodar y que tenemos que proteger, no arreglar lo que no está dañado. Bueno, yo creo que vamos... La costa caribe, rapidísimo, si yo fuera ministra hoy, estaría obsesionada con ejecutar los proyectos. Es que es un problema de oferta. O sea, sí. es un problema de oferta. No puedo creer cómo en un gobierno que su prioridad es la transición energética, no están día, noche, fines de semana obsesionados con ayudar a que esos proyectos, esos 3.300 kilovatios que se pusieron en las renovables en las dos subastas, se estén construyendo. Además, teníamos un montón de nuevos jugadores que se están yendo. Entonces, uno no puede estar por un lado queriendo bajar los precios de energía y por el otro lado no haciendo todo lo que esté a su alcance para asegurar que los proyectos se hagan. Esa es para mí, digamos, como la gran inconsistencia, y al mismo tiempo diciendo que paremos la exploración de gas, que paremos la exploración de petróleo, cuando lo que uno necesita en energía para que sea más barata es que haya más oferta. Claro. Así es, que haya más oferta, más competencia. Cambiemos de tercio, María Fernanda, ya para ir aterrizando el podcast. Podemos dejar hoy en energía nada más, porque definitivamente se la mucho para los oyentes. Maravilloso. Un mensajito de diversidad. Perspectiva sobre diversidad de género y el papel de la mujer. La cereza en el pastel. Un mensajito, no, yo creo que a ambos lados de la mesa hay que romper un poco el mito de por qué estos sectores son masculinizados. La energía es absolutamente fascinante. Yo lo he trabajado desde muchas aristas, desde Ecopetrol, mientras estuve en el ministerio, trabajé mucho con las empresas en traer los temas de diversidad a la mesa. Y creo que es un tema de proponérnoslo todos y de trabajar por asegurar que más mujeres se enamoren de la energía. Les prometo que es algo increíble, fascinante, bueno. Entretenido intelectualmente, entretenido desde el punto de vista del impacto social que uno logra. Y creo que hay toda la actitud, tanto del lado de las mujeres como de los hombres, para que aumentemos más la diversidad en este sector. Súper, bueno, y el final, la cerecita, la super cereza, es la recomendación final que siempre hacemos, María Fernanda.
Como decimos, nuestros invitados siempre tienen unas miradas muy interesantes sobre otros temas distintos a los de la energía. ¿Cuál es tu apuesta esta vez para recomendarle a las personas que siguen el podcast? Bueno, yo tengo 3 libros rapidísimos para recomendarles. Uno de energía, que es un clásico para mi gusto, pero que tiene mucho que ver, digamos, con el debate, que es Cómo evitar un desastre climático, de Bill Gates, porque bueno. es el libro que mejor ilustra la tensión entre innovación y acelerar una transición y aterrizar a la gente, digamos, en la realidad de por qué no se puede todo renovable ya. Hay otro que se llama Salvar a Ecopetrol, de Juan Carlos Echeverry, pero creo que hoy hay un patrimonio de los colombianos que está en riesgo y que pues lo que hicimos en Ecopetrol yo creo que me hace muy orgullosa, y ese libro es fascinante desde el punto de vista de gerencial, de cómo manejar una crisis. Y tal vez el último, porque vivimos en un mundo en donde uno no puede dar nada por sentado, es Think Again, o Piensa de Nuevo, de Adam Grant. De Adam Grant, muy bueno. Es buenísimo, o sea, uno Sí. tiene tantas ideas preconcebidas, y volver a decir, bueno, espérese un segundito y venga y vuelvo y pienso, a ver si yo pensara esto desde otro ángulo, si lo pensaría distinto. Me encanta. Esos son mis 3 libros recomendados. Oye, pues qué combo tan bueno. No, pues Maravilloso. Dicho. Ricardo, qué problema para editar este podcast. Sí, O está sea, delicioso. O sea, yo siempre estoy pensando, esta es la frase, esto se puede tal vez quitar, pero con María Fernanda es imposible. Pero Todo sabiduría. queríamos recomendar nosotros también un par de libritos. Gonza, ¿qué trajiste hoy? Mira, Show and Tell, hoy lo traje porque lo estoy leyendo, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Se llama ¿Por qué incumplimos la ley?, de Jaime Bermúdez Merizalde. Jaime fue canciller, es una persona que ha trabajado muchos temas muy interesantes, y aquí se pregunta ese fenómeno. Ustedes no sé si saben, un colombiano aquí pues llega a la policía y lo primero que hacen es salir a pegarle a la policía. Sí. En cambio va a Estados Unidos o a otro país y allá sí cumplen la ley. ¿Qué es lo que hace que cumplamos la ley? ¿Y qué es lo que hace que no la cumplamos? Me parece muy interesante ahora que estábamos hablando de leyes. Creo que es una buena recomendación. Bueno, y la mía es, me voy a salir de los 3, de ustedes, y es un libro de ficción, se llama Fortuna, de Hernán Díaz. Total. Es un librazo en el sentido de que es un libro, digamos, es la historia de un especulador financiero o un industrial financiero como de principios del siglo pasado en Estados Unidos. Y es un libro que se cuenta en 4 tiempos, en la visión de una biografía de él, después de una crítica que le hacen, después de la persona que escribe el libro de él, y el cuarto es la visión de la esposa. Entonces es maravilloso porque está lleno de sorpresas y está lleno de reflexiones sobre lo que estamos viviendo hoy, como en esta batalla cultural, si lo pudiéramos decir, y es extraordinario. Entonces, una muy buena recomendación para un librito de novela que traiga lecciones interesantes. Incluso lo leí en el Club de Lectura de Celsia. Sí, y espectacular. Ha sido un Trust, hit. se llama en inglés. Pues los voy a leer, muy buena recomendación. María Fernanda, muchísimas gracias. Discúlpanos la insistencia, estuvimos encima, casi que creo que en tus vacaciones tratando de cuadrarlo. Les recomiendo seguir también a María Fernanda en X. En sus redes sociales. Tiene muy buenos comentarios, trae muy buenas recomendaciones, así que también es una muy buena. Yo creo que hay que seguir a María Fernanda, estas líderes colombianas que han hecho tanto por el país y que siguen inspirando a tantos. Así que, María, mil gracias. Qué rico haberte tenido acá. Ay, bueno, aquí encantada de estar con la comunidad celsiana, que siempre los he admirado por todo lo que han hecho. Así que nada, y felicitaciones a Ricardo, a todo el equipo de Celsia. De verdad que una compañía que admiro mucho. Qué maravilla. Gracias de parte de todos los celsianos. Chao. Cuídate. Chao. Esta conversación fue electrizante. Ahora vamos a recargar nuestras baterías. Síguenos en tu plataforma de audio favorita, en Twitter como @Celsia_energía y en LinkedIn como Celsia Energía. Te esperamos en el próximo episodio de Aquí se habla de energía. Celsia, la energía que quieres.